queridos amigos y hermanos que me dan el favor de escucharme cada 8 días. Los saludo con mucho cariño. Espero que nos vaya bien en esta ocasión meditando sobre Pablo, apóstol de Jesucristo. Como dije hace 8 días, recordarán, hoy vamos a centrar nuestra atención en un gran personaje de la fe cristiana, el que llamó a un biblista protestante como el primero después del único. Ese es San Pablo. El primero obviamente es Jesucristo, el único, el primero él es. También conocido como por el título de que mismo se da, apóstol de las gentes o de los gentiles. ¿Qué significa de los gentiles? Los gentiles son los paganos, los que no eran judíos. Bueno, el pueblo judío todos eran paganos, gente del montón. Significa gente en latín, gens, gentiles, la gente, los pueblos, el montón. Pablo nació en Tarso hacia el año 5 de nuestra era cristiana. Nació en una ciudad que ahora se ubica en Turquía, Tarso, una ciudad en aquel tiempo, ciudad universitaria, con más de 300.000 habitantes, y donde había un grupo notable de judíos que hablaban griego y leían la Biblia griega. ¿Quiénes son los judíos? Son los que se conocen también como judíos de la diáspora, los que viven fuera de Jerusalén, viven fuera de Palestina, en Alejandría, en el norte de África, o en Asia Menor, y hasta en Europa, en Roma, en Corinto. Entonces leían la Biblia griega. También quiero explicar eso. Recordarán que la Biblia hebrea, precisamente por los judíos de la diáspora, que ya no leían hebreo, sino griego, precisamente habitaban las colonias conquistadas o fundadas por Alejandro Magno. Entonces hablaban griego, entendían el hebreo, pero no lo hablaban. El hebreo lo usaban para lecturas sinagogales, pero utilizaban en primer lugar la Biblia griega, traducida hacia el año 250 antes de Cristo. Por eso debía saber emplear San Pablo muy bien, como fue universitario. Seguramente manejaba muy bien para la oratoria, para esos discursos, sus predicaciones. Utilizaba mucho el método didáctico de la época, que consiste en la diatriba. Diatriba es una discusión, digamos así muy brevemente, frecuentemente con un interlocutor imaginario. Eso lo encontramos cada rato en la carta de los romanos. Ahorita me acordé, en la carta de los romanos. Dice, pero dirás tú, ¿cuál es tú? Pues yo, cualquiera que lo oiga, es un tú, ¿verdad? San Pablo pertenecía a una familia profundamente judía, perteneciente a la tribu de Benjamín, muy observante de la ley judía, con toda su familia. Él lo presume varias veces en sus cartas. Por tanto, fue circuncidado
a los 8 días, como estaba prescrito. Y él lo dice, Pablo lo dice. Él mismo también se autoidentifica como fariseo. Hijo de fariseos, dice. Que son fariseos, ya sabemos que los fariseos eran un grupo aristocrático, pudiente, influyente, bastante, con el Imperio Romano, y que se apegaba así, muy apegado a la ley. Fariseos y maestros de la Sagrada Escritura, doctores de la ley, dicen, son los expertos en la Biblia. Como fariseo, hay que decir antes, era ciudadano con doble ciudadanía, la hebrea y la romana, de lo cual él se sentía muy orgulloso y apelaba a esa realidad suya, a la situación, para defenderse. Por ejemplo, cuando fue llevado preso a Roma, fue llevado a Roma como un ciudadano romano, respetaban sus derechos, que no podían hacer ninguna carga, una sentencia, sin que lo consultaran a él mismo, sin tomarlo en cuenta. Por eso se siente orgulloso de ser ciudadano y hebreo. Pero va a Jerusalén. ¿A qué va? Va a hacerse un rabino. Y ahí fue educado, digamos, o conducido en esto del rabinato por un rabino muy famoso de aquel tiempo, llamado Gamaliel. Él dice que aprendió a interpretar, estudiaba la ley a los pies de Gamaliel. Digamos, a los pies. Los pies decía de cualquier alumno, estaba a los pies del maestro, como Dios aparece a veces con la gente a sus pies. A los 40 años, hace los 40 años, coincidiendo con el año en que se convirtió al cristianismo, poquito antes ya era un rabino. A los 40 años, no podían ser menores de edad, menores de esta edad. Seguramente también era casado, porque no podía ser rabino, permaneció soltero. Entonces, como fariseo convencido, sincero, se entiende que fuera muy observante de la ley, la cual respeta con profunda devoción y pasión, y así lo hace también con la ley de Cristo. La protege cuando ya se convirtió, la defiende, la expone con fidelidad, la expone con mucho gusto, pero y libremente, claro, pero con mucho respeto, apegándose mucho a la ley. Era su costumbre, no le costó mucho trabajo seguir a pie juntillas la ley, el cumplimiento de la ley. Esta fidelidad, esta actitud de fidelidad sincera y profunda ante la ley y la tradición fue la que le movió a volverse a Cristo, porque fue llamado a la fe cristiana, que antes él perseguía encarnizadamente. Entonces, ¿qué era? Su deseo de conocer la verdad de la salvación. Y descubre él que la salvación no viene por las obras que hacía como fariseo, sino por la fe en Jesucristo.
entiende muy bien por qué Jesús pide adhesión a Él. Dice Jesús, conviértanse y crean en mí. San Pablo descubre el valor de volverse a Él, seguirlo al pie de la letra de Jesús, claro, con su capacidad de interpretación, de interpretar la Biblia, pues interpreta también muy adecuadamente y atinadamente, oportunamente, las enseñanzas de Jesús, que no contradicen la ley mosaica, sino como dice Jesús, vine a darle cumplimiento. Eso dice muy bien Pablo, pero Pablo explica cómo se da cumplimiento a la ley en la vida concreta, en la vida moral. Pero hay que entender que Pablo, antes de seguir, me parece inconveniente señalar que Pablo no es un pecador, no era un libertino, no era un abusivo, no era injusto, al contrario, era muy observante. Pero, entonces, ¿en qué se convirtió? Lo vamos a ver más adelantito, y consiste, lo adelanto un poco nada más, consiste en fundamentar su salvación en Cristo, no en sus obras. Cuando lo seguimos a Cristo en el camino de Damasco, persiguiendo a los cristianos, empezó una nueva etapa de su vida. Esa experiencia de Damasco le permitió conocer y seguir radicalmente a Cristo. Cristo que salva gratuitamente por la fe. La fe es un don de Dios. También lo dice San Pablo en sus cartas. La fe, todo es un don. Y la fe y las virtudes teologales son dones de Dios que debemos aprovechar y acoger y responder. Entonces, él descubre que siguiendo a Jesús va a salvarse también. Y ya no será por los méritos, no será porque él trabaja, él le echa ganas, como decimos, sino que cree en Jesús el Salvador. Mi Señor, dice él. Entonces se vio liberado de una falsa seguridad para solamente adherirse a Jesús. Adhesión. No se adhiere ya a la ley, la respeta, la interpreta y la pone a su servicio. Él siguió siendo, por decirlo así, un judío todavía observante. El cristianismo no se diferenció inmediatamente del judaísmo, por eso se veía como algo, como una rama del judaísmo. San Pablo no tardó en reconocer que el cristianismo era una nueva forma de creer en Dios y de agradarlo. Entonces, ¿cuál era su pecado? En el que vivió la primera parte de su vida. Consistió en la observancia, digamos así, fundamentalista. El fundamentalismo consiste en seguir la escritura y la traducción al pie, y la tradición al pie de la letra. Así dice la Biblia, y yo no entiendo más, no investigo, no comparo, no reflexiono, no me sitúo en mi realidad personal, simplemente acato porque ahí está mandado. ¿Cuánta gente piensa? Ahí está mandado nada más. ¿Cuánta gente autoritaria manda porque soy tu madre? Imagínense. No, tampoco no habría querido eso. Dios es Dios y lo respeta. Y solamente Él es el único al que puede someterse por amor, porque ha sido alcanzado por
por el amor. Entonces él ve a la conversión como un don de Dios. El creer en Jesucristo es un don de Dios. Seguirlo, sigue el don de Dios. Él lo único que hace es responder, cooperar. Repito, Pablo pretendía ganarse la salvación por sí mismo, por el medio de observar al pie de la letra la ley. Cuánta gente hoy también dice, por ejemplo, a mí, alguna vez, padre, dígame qué hago, me diga su problema, y yo le propongo que él tiene que resolver, que ella tiene que resolver, tiene que decidirse y tomar la decisión libre y optimistamente, confiando en Dios, confiando en Él también, en ella, pero ella tiene que decidir. No que diga, no, padre, no me digamos qué hago, lo que me dijo yo voy a hacer. De todas maneras de vivir la fe. La fe es un riesgo. San Pablo lo vivió intensamente. De manera que su pecado era esa: vivir arrogantemente, así dice él, con mucha autosuficiencia, en fin, con soberbia, su relación con Dios. ¿Cuántas veces creemos que Dios nos debe porque somos buenos? Así pensaban muchos judíos. Pero ya desde los profetas, empezando por Amós, siglo VIII antes de Cristo, dice que no es así. No es así. Bueno, teniendo presente todo esto, podemos entender por qué Pablo es el primer gran teólogo del Nuevo Testamento. El primero, El segundo será Juan, con su Evangelio, porque el Evangelio de Juan es más teológico que histórico. Pero Pablo empezó, y en sus cartas mucho antes que San Juan escribiera su Evangelio. Se convirtió así en el gran predicador del Evangelio. No hay nadie, ni Pedro siquiera, Santiago, bueno, Juan tal vez un poco, que haya anunciado el Evangelio como lo hizo él. Era un verdadero intérprete de Jesús, un auténtico actualizador en su momento de la enseñanza de Jesús. Es decir, de Jesucristo. Jesucristo, el Señor. Es curioso que el Señor Dios, cuando dice Pablo, cuando dice el nombre de Cristo, se refiere a Jesucristo. Y cuando quiere hablar de Dios Padre, dice el Señor. Pero a ver, le dice también Señor Jesucristo, Señor Espíritu Santo, porque es Dios, claro. Entonces ¿qué aprendió de los apóstoles? Bueno, pues aprendió las palabras que enseñó Jesús, aprendió su enseñanza, aprendió los detalles históricos que Jesús predicó, anduvo haciendo el bien, murió condenado a muerte, no murió de muerte natural. Eso lo aprendió de los apóstoles y lo va a tener muy dentro de su alma, este hecho de que Jesús me amó y se entregó por mí. Jesús murió por nuestros pecados. Dice que Jesús murió por nuestros pecados antes de convertirnos. Ya nos amaba a Él y murió por mí, se entregó. También
Por ejemplo, recoge la tradición eucarística. Es el único que, fuera de los evangelistas, que habla de la institución de la Eucaristía a su manera, a su modo, según lo entendía él. Y según veía que se celebraba la Eucaristía, y entonces ella aprendió también a valorar esta presencia misteriosa de Cristo en medio de la comunidad. La comunidad que es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué dice el cuerpo de Cristo? Porque el cuerpo es la parte por la cual el ser humano se pone en contacto con la realidad, con otros. Yo conozco a alguien por su cuerpo, ¿cómo? Por su manera de hablar, por su manera de ver, su manera de caminar. Sé quién es, ¿verdad? Y demás. También yo soy conocido por mi cuerpo. Lo que digo con mi cuerpo, mi boca es parte de mi cuerpo. Entonces, el cuerpo manifiesta, el cuerpo de Cristo es la iglesia. La iglesia manifiesta el misterio de Jesucristo. ¿Sí? Eso es paulino. Eso es enseñanza netamente paulina. Entonces, ¿qué aprendió? Aprendió de los apóstoles, porque fue con ellos un tiempo. Como aprendí, fue un curso intensivo de la escuela de Jesús, sobre los dichos y hechos de Jesús, lo histórico. Pero él, más que nadie, entendió el significado de la vida de Cristo y de todos sus hechos y dichos. Es así como aprendió y se decidió por seguir incondicionalmente y radicalmente a Jesucristo, Jesús el Cristo. Supo asimilar todos los datos, todo lo que veía en las comunidades. También él es transmisor de lo que vivían ya las comunidades. Tuvo a la mano esos datos para motivarse a su conversión tan radical y total al Señor. Es decir, lo que recibía los apóstoles, lo que él sabía, lo que él sabía de la Biblia, que él inmediatamente aplicó a Jesucristo. Y las celebraciones, todo esto lo motivó a ser para siempre de Cristo. Mi vivir es Cristo, va a decir en un momento. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Qué probabilidad de decir esta afirmación de parte de Pablo. Bien, vamos a concluir con un resumen, con una visión más cercana y más a la medida de nosotros. Por ejemplo, ¿qué podemos sacar de esto que estamos presentando hoy? La imagen de Pablo. Yo creo que lo primero que podemos concluir es que él es un vivo ejemplo de lo que debemos hacer nosotros todos permanentemente. Ir descubriendo a Jesús poco a poco, pero permanentemente, sin olvidarnos, sin descuidarnos, sin distraernos. Atentos a todo lo que sabemos de Él. En la Biblia, en la iglesia, en las celebraciones, y sobre todo en los que predican la palabra de Dios con su vida. Él les va a decir que la fe viene del oír, del escuchar. Es el primer paso que damos. Dejándose impresionar por el misterio de Dios. Miren, hermanitos, hoy, siglo XXI,
Pocos tenemos la oportunidad de convertirnos así radicalmente, porque nos falta un encuentro vivo con Él, con Jesús. Lo primero que tenemos que hacer es encontrarnos por el oído, por la palabra de Dios que se nos proclama en la misa, en la catequesis, a aprender a conocer poco a poco, pero permanentemente a Cristo, y saborear el amor que Dios nos ha manifestado en Él. Es lo que Pablo hizo, es su experiencia profunda. Luego, adherirnos existencialmente cada día más a Jesucristo, hasta encontrarnos con Él cara a cara, cuando muramos. Esa ofrecida también de Pablo. Entonces lo conoceremos tal como es, cara a cara. Cuando nos hayamos encontrado ya con Él en el cielo, en otra vida, en la vida eterna. Entonces, este encuentro con Dios es un encuentro radicalmente diferente, existencial, que cambia radicalmente la vida cuando sucede. También Pablo vivió muy fuertemente la experiencia con la iglesia. Él aprendió en la comunidad todo lo que sabía, todo lo que enseñaba después. Él escucha la palabra también en la sinagoga, en la iglesia, que se va separando poco a poco se va separando y diferenciando de la sinagoga, es decir, de la reunión judía, que ella se parece menos a los judíos, los nuevos cristianos. Y Pablo aprendió ahí, como buen judío que era, y luego se transformó en otro, y pastor, apóstol de Cristo. Pero vivió en la iglesia. Así que no podemos vivir la fe cristiana si no es dentro de la iglesia. También nosotros. Esto en esto ilumina también su ejemplo. Vive en la iglesia según la tradición que tenía él. Nosotros vivimos según la tradición de la iglesia. Lo que la iglesia celebra, vive, cree, enseña. Eso es tradición. Una vida profundamente justificada por una fe. Y una vez que se vive, se celebra. Era la tradición con mayúscula. No es cualquier acontecimiento, evento folclórico. No, esa no es la tradición con mayúscula. Pablo entonces conocía bien la tradición judía y luego empieza a construir con el nuevo pueblo de Dios una tradición diferente. Y él es fiel a esa tradición que se empieza a formar, que nace a partir del evento de Jesucristo, muerto y resucitado. La palabra que escuchamos, cuando la acogemos interiormente, la aceptamos, nos lleva a la conversión. Bien, Pablo, como para todo creyente, es tocado por la gracia. El tema de la gracia. ¿Qué es la gracia? Es un don misericordioso de Dios. Concretamente, ¿qué es? ¿En qué consiste? En un don de Dios. ¿En qué consiste el don? En que Él nos muestra su amor y nosotros lo recibimos, lo aceptamos y nos comprometemos con Él. La gracia es un regalo. Gracia viene de gratis. Es gratuita.
no se compra ni se vende. Se obtiene en la relación íntima con Dios. Pablo también entonces vive de la gracia de Dios. Para él todo don que tiene es gracia, es don de Dios. El hecho de ser bautizado, el hecho de ser pobre o rico, lo que sea, es don de Dios. Gracia, entonces, que tenemos que aprovechar para servirnos unos a otros. Bueno, yo creo que como conclusión, lo tenemos por lo menos ya con esto, en un resumen temporal. Ya vendrá la segunda parte, a la que los invito la próxima vez. Hablaremos de la actividad pastoral de Pablo y apostólica, de luego. Es apóstol, no olvidemos. El libro se llama Apóstol de Jesucristo. Así inicia unas cartas. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la gracia de Dios y no de los hombres. Nadie le concedió, nadie le dio el título. Bueno, nadie lo ordenó, nadie lo ungió como apóstol. Fue Cristo que lo llamó a hacerlo. Ellos lo dicen porque tienen que defenderse ante sus enemigos cristianos, que lo criticaban porque enseñaban demasiadas cosas que ellos no alcanzaban todavía a comprender. Bien. Pablo es difícil de entender. Tan difícil que San Pedro en una carta, no sé, en la segunda carta, o el pseudo Pedro, el que hizo la segunda carta, recuerda que Pedro es muy difícil de entender. Y como lo dice, porque dice, esto dice Pedro, que por cierto dice, es una carta difícil de entender, sí es difícil. Porque muchos no conocen tampoco a Pablo, pero es necesario, porque nos lleva a profundizar en el misterio de Cristo, mi Salvador. Bueno, pues nos veremos la próxima vez con este tema. Vamos a ver qué hizo, cómo lo hizo, qué hacía en cada comunidad que fundaban y luego la visitaban, le escribían. Bien, y hablar de las cartas, cómo se codifican las cartas de Pablo, etcétera, etcétera. Muy bien, muchas gracias por su atención, su interés, por este tema tan importante para nuestra vida de fe. Gracias. Oigo, Señor, tu palabra de amor, oh Maestro, me enseñas y me llevas a ti. Oigo, Jesús, que me hablan de ti, es palabra de